Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. La voz retumba como un eco antiguo, una sentencia de hierro que Nietzsche dejó para quienes alguna vez se sintieron al borde de la rendición. El hombre que escucha estas palabras siente un golpe seco en el pecho, porque sabe que el problema nunca fue el dolor, sino no tener un sentido que lo hiciera tolerable. A lo largo de la historia, los fuertes no fueron aquellos que nunca sangraron, sino aquellos que encontraron en sus heridas un propósito mayor que el sufrimiento mismo. Aquí no hablamos de teorías suaves ni de ideas decorativas. Hablamos de la crudeza con la que un hombre se enfrenta a sí mismo cuando ya no queda nadie a su alrededor para sostenerlo. Este es el terreno donde se decide si un hombre seguirá siendo esclavo de sus miedos o se levantará como dueño de su destino. No hay consuelo, no hay excusas, solo la verdad desnuda. El que soporta, trasciende. El que huye, desaparece. Y esa es la frontera donde empieza la verdadera transformación. 1. La condena de depender. Depender es la mayor humillación que un hombre puede soportar y al mismo tiempo la más adictiva de sus cadenas. La dependencia se disfraza de amor, de amistad, de lealtad, incluso de espiritualidad, pero en el fondo es siempre el mismo veneno, la incapacidad de sostenerse sobre las propias piernas. Un hombre que depende de la validación de una mujer, de la aprobación de su padre, de la seguridad de un trabajo, no es un hombre, es un niño disfrazado de adulto, una marioneta con músculos, una sombra que camina esperando que alguien le diga qué tan alto puede levantar la cabeza. El hombre que depende vive pidiendo permiso para existir. Mide su valor en la mirada de los otros, en los mensajes que recibe, en los favores que le conceden, en las promesas que nunca se cumplen. Y lo más cruel es que no lo nota. Se cree libre porque camina, trabaja, habla, pero en cada decisión late el miedo de perder lo poco que otros le prestan. Su sonrisa está hipotecada a los caprichos de alguien más, su autoestima colgada de un hilo que cualquiera puede cortar. No existe tortura más despiadada que saberse esclavo de lo que no se controla. La dependencia no empieza gritando, empieza susurrando. Una pequeña concesión, un sí innecesario, un favor concedido sin pensar. El hombre que no sabe decir no, cava su propia tumba con cada sonrisa forzada, con cada tranquilo, lo que quieras, con cada renuncia a su propia incomodidad para no incomodar a otro. El complaciente cree que gana afecto, pero lo único que acumula es desprecio. Porque nadie respeta a quien no tiene bordes. Nadie confía en quien se dobla siempre. El que se entrega entero por miedo a quedarse solo, descubre que su ofrenda no genera amor, genera asco. La dependencia es la fábrica silenciosa de resentimiento. Y el resentimiento acumulado convierte al hombre en un perro atado que muerde la cadena pero nunca se atreve a romperla. La verdad más dura es que un hombre dependiente se vuelve invisible. Su voz no pesa, sus opiniones no cuentan, su presencia no impone nada. La mujer a la que le suplica lo usa como muleta emocional hasta que encuentra a alguien que camina solo. Los amigos a los que complace lo llaman solo cuando necesitan algo, nunca cuando quieren algo real. El trabajo al que se aferra lo exprime hasta que aparece otro más obediente. El dependiente no existe como individuo, existe como recurso. Su vida es consumida y descartada sin ceremonias, como un vaso de plástico en una fiesta ajena. Nietzsche lo vio con claridad. El que depende no puede crear, no puede imponerse, no puede transformar. Está condenado a reproducir lo que otros piensan, a imitar lo que otros hacen, a vivir dentro de la sombra de voluntades más fuertes. No hay arte en la dependencia, no hay grandeza, no hay gloria.
Solo hay repetición, mediocridad, rutina. El hombre que depende nunca escribe su propia historia. Apenas figura como un personaje secundario en el relato de alguien más. Y el peor dolor llega al final, cuando descubre que nadie lo recordará, porque nunca fue realmente necesario. La dependencia es la prostitución del alma masculina. Es entregar lo más íntimo, la fuerza de decidir y sostener, a cambio de un mendrugo de afecto. Es la forma más cruel de autoengaño, porque el dependiente jura que recibe amor, pero lo que recibe es tolerancia. Es tolerado mientras es útil y desechado en cuanto incomoda. No hay nada más desgarrador que ese momento en el que un hombre, después de años de darlo todo, escucha la frase que lo destruye. Nunca te pedí nada. Y es cierto. Nadie le pidió que se entregara entero. Fue él quien confundió necesidad con amor, sumisión con respeto, silencio con paz. La condena de depender es también la imposibilidad de ver la manipulación. El hombre débil se cree amado cuando es manipulado, se cree importante cuando es usado. Robert Hare lo explicó en su análisis del psicópata. El manipulador huele la dependencia como un depredador huele la sangre. Un hombre que necesita desesperadamente compañía es presa fácil. Le venden promesas, le endulzan los oídos, lo hacen sentir único y especial, pero en el fondo lo están moldeando para usarlo como herramienta. El que depende se convierte en esclavo voluntario, y lo más trágico es que sonríe mientras se arrastra. Robert Greene diría que depender es el mayor error estratégico de un hombre. El poder nunca puede prestarse, solo puede tomarse. El que se apoya demasiado en otros acaba siendo controlado por ellos. La independencia no es un lujo, es una estrategia de supervivencia. El hombre que depende se vuelve predecible, manipulable, prescindible. El hombre que se sostiene solo, aunque sea tambaleando, inspira temor y respeto. Porque no pueden quitarle nada que no haya aprendido a perder. Mark Manson señalaría que la dependencia es la raíz de la ansiedad moderna. Esa obsesión por los likes, por los mensajes, por la validación constante no es otra cosa que un grito silencioso. Dime que valgo algo. Y ese grito ahoga, asfixia, debilita. Un hombre que necesita ser aprobado cada 5 minutos vive en un estado de desesperación permanente, esclavo de una máquina que nunca se sacia. Y lo más cruel es que mientras más busca validación, menos la recibe. Porque el mundo huele su desesperación y la desprecia. Neil Strauss mostraría la cara íntima de esa dependencia. El hombre que persigue mujeres como quien persigue oxígeno, que se destruye en discotecas y bares buscando un roce, un beso, un número de teléfono. Ese hombre no busca placer, busca anestesia. Busca apagar el eco interno que le dice que no es suficiente. Y cada vez que consigue algo, el alivio dura minutos, y después vuelve el vacío más grande, más pesado, más insoportable. La dependencia se alimenta a sí misma. Cuanto más consigues, más necesitas, porque nunca aprendiste a estar completo solo. 2. El precio del aislamiento. El aislamiento no es un lujo romántico ni un retiro espiritual. Es un campo de batalla invisible donde el hombre se enfrenta con lo que realmente es sin testigos, sin distracciones y sin salvavidas. El que se atreve a aislarse descubre pronto que no es la soledad lo que duele, sino el ruido interno que emerge cuando nadie está alrededor para callarlo. El débil huye del aislamiento porque teme escuchar su propia voz. Teme enfrentarse al eco de sus fracasos, al vacío que ha querido tapar con mujeres, con amigos superficiales, con promesas de éxito que nunca llegan. El fuerte paga el precio de ese silencio, porque entiende que sin atravesar ese infierno, nunca podrá llamarse libre. El aislamiento arranca la máscara del complaciente, lo deja desnudo
sin validación, sin halagos, sin ojos externos que lo sostengan. En esa desnudez, el hombre se quiebra o se endurece. El precio es alto: sentir que mueres por dentro, que nadie te ve, que nadie te salvará. Y aún así, seguir de pie. Ese precio filtra a los hombres que solo quieren comodidad de los que están dispuestos a parirse de nuevo. Un hombre aislado pierde la ilusión de pertenecer a un rebaño, y eso lo convierte en enemigo de la tribu. Nietzsche lo sabía. El que camina solo incomoda porque su sola presencia recuerda a los demás que nunca se atrevieron a romper la cadena. El precio del aislamiento es la incomprensión, la burla, el rechazo de quienes no toleran que un hombre decida bastarse a sí mismo. Lo llaman raro, frío, distante, cuando en realidad es libre. El débil ve en el aislamiento un castigo. El fuerte lo transforma en disciplina. El que se encierra para llorar se marchita. El que se encierra para templar su espíritu se vuelve hierro. Y el hierro no pide permiso para existir. El aislamiento también revela la verdad más oscura. La mayoría de las conexiones humanas son transacciones disfrazadas. Cuando te apartas, notas que muchos desaparecen porque ya no te necesitan, porque ya no les sirves. Robert Hare lo describiría como el momento en que la presa deja de ser útil al depredador. Los manipuladores y falsos amigos retroceden porque ya no pueden succionar tu energía. Y ahí, en esa aparente pérdida, nace la ganancia más grande. Reconocer quién eras tú sin el circo de validación alrededor. El aislamiento corta los hilos de la manipulación y te deja con lo único que siempre tuviste: tu voluntad. Robert Greene lo explicaría en términos de poder. Aislarse es una estrategia peligrosa porque te expone al vacío, pero necesaria porque te enseña a gobernarte. El que nunca se aísla vive pendiente del ruido externo, incapaz de trazar su propio plan. El que soporta la soledad aprende a moverse sin testigos, a planear en silencio, a ejecutar sin anuncios. Ese hombre se vuelve impenetrable, porque no se vende por la compañía ni por la aprobación. El precio es la sospecha constante de los demás, pero también la independencia que les falta a todos. Mark Manson lo diría sin rodeos: aislarte es aburrido, incómodo y jodidamente doloroso, pero es el único lugar donde entiendes quién eres sin adornos. Allí no hay Instagram que te diga que importas, ni pareja que te diga que eres especial, ni amigos que te rían las bromas. Solo quedas tú y la verdad brutal. O te gustas como eres o te destruyes. Y en esa elección se decide si serás hombre o seguirás siendo niño. Neil Strauss lo narraría como la historia de un hombre que entra a un cuarto vacío con la esperanza de encontrar paz, y termina enfrentándose a un espejo que le devuelve cada mentira, cada carencia, cada acto de debilidad. Ese hombre puede salir de allí convertido en un seductor implacable porque aprendió a no depender de la validación. O puede salir más roto, buscando desesperadamente llenar el vacío que no se atrevió a mirar de frente. La diferencia no es el aislamiento, sino lo que hace con él. 3. El odio del débil hacia el fuerte. El débil odia al fuerte porque el fuerte existe como recordatorio de todo lo que él nunca se atrevió a ser. El odio del débil no nace de la injusticia, nace de la comparación inevitable que lo desarma. Cada vez que un hombre de voluntad aparece, el débil se ve a sí mismo como lo que realmente es: un espectador impotente en un juego que nunca se atrevió a jugar. El fuerte no tiene que hablar, no tiene que imponerse. Su sola presencia desenmascara al débil y lo arrastra a su miseria. Por eso lo ataca, lo critica, lo difama, lo acusa de arrogante, de cruel, de distante. No porque lo sea, sino porque es insoportable aceptar que el otro
se levantó donde él eligió arrodillarse. El débil no soporta al fuerte porque no puede controlarlo. Un hombre que no necesita aprobación es un espejo insoportable para el que vive de ella. El fuerte puede caminar solo, y esa independencia es interpretada como amenaza. Robert Hare diría que el odio del débil es un mecanismo de defensa primitivo. Si no puede destruir la fuerza, al menos intentará corroer su reputación. Robert Greene lo llamaría estrategia del resentimiento. Cuando no puedes subir al nivel del otro, intentas arrastrarlo hacia abajo para que parezca que estás al mismo nivel. Mark Manson lo describiría como la incomodidad brutal de darse cuenta de que todo lo que criticas en otro es lo que tú no tienes el valor de construir en ti. Neil Strauss lo retrataría como la envidia disfrazada de moralidad. Los hombres que no consiguen mujeres odian a los que sí, no porque sean inmorales, sino porque cada beso que no logran confirma su insignificancia. El débil odia porque no puede ignorar. Vive pendiente del fuerte, lo observa, lo persigue, lo imita en secreto. Pero en vez de aprender, lo desprecia, porque aceptar que se puede aprender sería aceptar su propia cobardía. Prefiere llamarlo suerte, privilegio, engaño, lo que sea, con tal de no aceptar que el fuerte se forjó en un lugar al que él nunca se atrevió a entrar. El dolor. El odio del débil es la confesión más clara de su derrota. Es la voz que grita «no puedo contigo» disfrazada de crítica moral. Y lo más irónico es que, mientras más odia, más pequeño se vuelve. Un hombre fuerte nunca se salva de ese odio. Si eres independiente, te llamarán frío. Si eres disciplinado, te dirán obsesivo. Si eres atractivo, te acusarán de superficial. Si eres exitoso, de corrupto. El odio del débil es la prueba de fuego que valida tu camino. Porque nadie odia a lo irrelevante. El débil solo ataca a lo que teme, y teme precisamente porque reconoce la superioridad que nunca podrá tener. Nietzsche lo escribió en cada palabra. El rebaño odia al lobo, no porque el lobo haga algo injusto, sino porque existe fuera de la lógica del rebaño. El odio del débil es peligroso porque es colectivo. Un débil aislado no puede hacer nada contra el fuerte, pero varios débiles juntos forman masas resentidas que se disfrazan de justicia. El hombre fuerte debe aprender a ver más allá de las acusaciones, a leer en el odio ajeno no una verdad, sino un miedo. Robert Greene lo entendería como una oportunidad. Si logras canalizar el odio de los débiles, puedes convertirlo en combustible para tu autoridad. El odio es atención, y la atención siempre puede moldearse en poder. El débil también odia en silencio. No siempre grita ni ataca de frente. Muchas veces sonríe, finge apoyo, aplaude tus logros, pero por dentro espera tu caída. La máscara de respeto esconde la esperanza de verte tropezar para justificar su mediocridad. Por eso el hombre fuerte no puede confiar ciegamente, porque el odio del débil se camufla como amistad. Robert Hare lo describiría como el veneno pasivo. No te destruyen de golpe, te socavan lentamente, con palabras suaves, con dudas sembradas, con lealtades fingidas. 4. Amar sin necesitar. Amar sin necesitar es la línea que separa al hombre esclavo del hombre libre. El esclavo confunde amor con carencia. Cree que amar es rogar, es depender, es agarrarse con uñas y dientes a alguien para no sentirse vacío. El libre entiende que amar no es buscar oxígeno en otro cuerpo, sino compartir el aire que ya respira por sí mismo. El amor del débil es súplica. El del fuerte es elección. El primero necesita que lo sostengan porque no sabe estar solo. El segundo ofrece desde la abundancia porque aprendió a construirse en la soledad. El débil llama amor a la adicción.
Se aferra a una mujer como quien se aferra a una botella, esperando que calme su ansiedad, tapone su inseguridad y le dé sentido a su mediocridad. Pero la botella siempre se vacía, y la mujer siempre se aleja cuando descubre que la están usando como prótesis emocional. Ese es el destino del necesitado: perder todo lo que intenta retener con desesperación. El amor sin necesidad, en cambio, es una declaración silenciosa de poder. Es mirar a una mujer a los ojos y desearla, pero no rogarle. Es disfrutar de su compañía sin mendigarla. Es entregarse sin la amenaza de morir si se va. El hombre que ama sin necesitar no es indiferente. Al contrario, siente más, pero no desde la desesperación, sino desde la libertad. Y esa libertad es lo que lo vuelve magnético. Porque las mujeres, aunque lo nieguen, huelen la dependencia. Huelen la desesperación del hombre que se derrumba si no recibe atención, y nada repele más que eso. En cambio, respetan, admiran y desean al que puede estar con ellas, pero no depende de ellas. Ese hombre no se arrastra, no hace promesas vacías, no se pierde en discursos de amor eterno. Ese hombre es real, y lo real siempre seduce más que lo necesitado. Robert Greene diría que la necesidad es debilidad estratégica. Si necesitas a alguien, entregas tu poder. El que necesita se vuelve predecible, manipulable, vulnerable. Es rehén de los caprichos ajenos. La mujer que siente que un hombre la necesita pierde el interés, porque ya no hay misterio, ya no hay tensión, ya no hay juego. El amor se convierte en rutina, y la rutina en desprecio. Neil Strauss lo pintaría en la piel de esos hombres que se obsesionan con conquistar, pero no saben retener, porque una vez que consiguen lo que desean, su necesidad los delata. No amaban a la mujer, amaban la idea de no estar solos, y eso nunca dura. Mark Manson diría que el amor verdadero nace cuando puedes decir sin miedo: no te necesito, pero te elijo. Esa es la frase que cambia todo, porque cuando eliges sin necesitar, das espacio. Y en ese espacio, el otro se siente libre y, por eso mismo, quiere quedarse. Robert Hare señalaría que la necesidad convierte a un hombre en presa. Quien necesita demasiado puede ser manipulado con facilidad, con amenazas de abandono, con migajas de atención, con la ilusión de amor. El que ama sin necesitar es imposible de manipular porque no teme perder. Amar sin necesitar no significa frialdad, significa abundancia. Significa que ya has llenado tu copa solo, y lo que ofreces no es mendicidad, es desborde. El hombre que ha conocido su propio valor no ama desde la carencia, ama desde la plenitud. Por eso sus relaciones no son cadenas, son elecciones. Y esas elecciones lo vuelven más fuerte, porque cada mujer que entra en su vida sabe que está allí porque él la quiere allí, no porque la necesite para no desmoronarse. Esa es la diferencia entre ser amante y ser parásito. El parásito consume, el amante eleva. Nietzsche afirmaba que el verdadero amor nace de la fuerza, no de la debilidad. El débil ama porque teme quedarse solo. El fuerte ama porque quiere compartir su soledad conquistada. El débil ama para huir de sí mismo. El fuerte ama para expandirse más allá de sí mismo. Y esa diferencia lo cambia todo. Un hombre necesitado nunca será respetado, porque su amor es chantaje disfrazado. Quédate conmigo o me muero. El hombre fuerte siempre será deseado, porque su amor es libertad. Puedes quedarte o irte, yo sigo siendo yo. Esa es la esencia de amar sin necesitar. 5. La verdad más temida. La verdad más temida es que nadie va a salvarte. Nadie vendrá a rescatarte de tu mediocridad, de tu ansiedad, de tu vacío. Ni tu pareja, ni tus padres, ni tus amigos, ni Dios en la forma en que lo imaginas.
Estás solo en el campo de batalla de tu vida y si no aprendes a guerrear contigo mismo, serás carne de cañón para los que sí aprendieron. Esa es la verdad que ningún hombre quiere escuchar, porque derrumba la fantasía de que alguien lo vendrá a completar. El débil prefiere seguir soñando con que una mujer lo amará lo suficiente para curarlo, con que un jefe lo premiará por ser leal, con que un amigo lo sostendrá siempre. El fuerte sabe que esas son ilusiones que esclavizan y que la libertad solo comienza cuando se acepta la crudeza. Nadie te debe nada, y todo lo que quieres, tendrás que arrancarlo con tus propias manos. La verdad más temida es que si no eres fuerte, serás usado. Robert Hare lo dejó claro. Los manipuladores huelen la necesidad, huelen la debilidad, huelen el miedo, y no dudan en explotarlo. El mundo no es justo. El mundo es una selva, y en la selva no sobrevive el que pide comprensión, sino el que sabe imponerse. El hombre que vive mendigando amor, aprobación, oportunidades, siempre será devorado por aquellos que entienden que en la vida o dominas o eres dominado. Esa es la verdad que más duele. La bondad sin fuerza es irrelevante. La verdad más temida es que el respeto no se compra con sacrificio ciego. Nadie te respetará por ser bueno si no hay poder detrás de esa bondad. Robert Greene lo dijo en todas sus leyes. El hombre que quiere ser amado antes de ser temido termina siendo despreciado. Porque el amor que nace de la necesidad es débil, y lo débil jamás se respeta. El respeto verdadero llega cuando otros entienden que contigo no se juega, que puedes estar en silencio, pero tu silencio pesa, que puedes dar amor, pero nunca desde la dependencia. La verdad más temida es que tu dolor no le importa a nadie. Puedes llorar, puedes quejarte, puedes repetir tu historia 1000 veces, pero fuera de ti mismo el mundo no se detiene. Tus heridas no son excusa para seguir arrastrándote. Son el recordatorio de que tienes que endurecerte. El hombre que se queda atrapado en su trauma muere vivo. El que convierte su trauma en espada empieza a reinar sobre lo que antes lo dominaba. Todos sufren, pero no todos hacen de ese sufrimiento un arma. La diferencia está en aceptar la verdad. Tu dolor no es especial. Lo que hagas con él, sí. La verdad más temida es que el amor no dura si se basa en necesidad. Una mujer puede quedarse un tiempo por compasión, por costumbre, por lástima, pero tarde o temprano se irá, porque la naturaleza no soporta lo débil. El amor solo perdura cuando se sostiene en respeto, deseo y elección, no en cadenas emocionales. El hombre que ama desde la necesidad siempre perderá, porque no ofrece más que vacío y miedo. El que ama desde la abundancia nunca suplica, y por eso siempre es deseado. La verdad más temida es que nadie te aplaudirá por dejar de ser débil. Nadie vendrá a decirte bien hecho por convertirte en hierro. Serás criticado, serás odiado, serás señalado como arrogante, frío, egoísta. Porque tu fuerza incomoda a los que viven cómodos en la mediocridad. Y esa incomodidad es el precio de ser libre. El débil necesita ser querido. El fuerte necesita ser real. Y lo real siempre provoca odio. Ese odio es la señal de que has roto la ilusión, de que ya no eres controlable. 6. El silencio como espada. El silencio es la herramienta más subestimada y al mismo tiempo la más letal que puede portar un hombre. El débil habla demasiado porque teme desaparecer si no llena el aire con ruido. El fuerte calla, observa, mide, y cuando decide hablar cada palabra, cae como un martillo. El silencio no es vacío, es presión, es juicio, es poder. Un hombre que domina el silencio no necesita levantar la voz para imponerse, porque su presencia ya corta el aire. El complaciente busca aprobación en cada palabra, explica de más, se justifica, suplica con discursos interminables.
El hombre de hierro deja que su silencio pese más que cualquier excusa. El silencio obliga al otro a rebelarse, a hablar de más, a delatar su ansiedad. Robert Hare lo explicó en sus estudios de manipulación. Quien no soporta el silencio es presa fácil, porque se apura a llenar el espacio con palabras que pueden ser usadas en su contra. El manipulador siempre ataca la ansiedad del que no sabe callar, mientras el fuerte convierte la calma en un arma que desarma. El silencio es estrategia. Robert Greene lo dejaría claro. Nunca digas más de lo necesario, porque la información es poder y el que habla sin medida entrega su arsenal sin darse cuenta. Cada palabra que sale de tu boca puede ser un arma contra ti. El silencio, en cambio, confunde, desespera, intriga. El que calla se vuelve un misterio, y el misterio siempre es más poderoso que la transparencia desnuda. Un hombre que domina el silencio no es un hombre frío, es un hombre peligroso. Porque mientras los demás buscan exponerlo, él solo escucha, calcula, espera. Y cuando responde, lo hace como quien lanza una flecha certera, breve, directo, irreversible. Mark Manson lo pondría así: si necesitas hablar todo el tiempo para sentirte relevante, estás jodido. El silencio es la prueba de que no tienes miedo a estar contigo mismo, de que no necesitas que te validen a cada segundo. Neil Strauss lo pintaría como la escena de un seductor que no corre detrás de una mujer con palabras, sino que deja que ella se retuerza en el vacío de su silencio, preguntándose qué piensa, qué siente, qué quiere. Y ahí radica el magnetismo. La ausencia de palabras se convierte en presencia. Lo que no dices vale más que lo que podrías haber dicho. El silencio es también un campo de guerra interno. El hombre que no sabe callar hacia afuera, tampoco sabe callar hacia adentro. Su mente es un ruido constante que lo devora. Aprender a sostener el silencio es aprender a sostener la incomodidad, a soportar que no haya respuestas inmediatas, a mirar a los ojos sin desviar la mirada, a resistir la tentación de llenarlo todo con palabras baratas. El silencio es disciplina, y el débil odia la disciplina. Por eso habla, porque hablar anestesia, hablar entretiene, hablar lo distrae de su propio vacío. El fuerte se queda en silencio y en ese silencio se enfrenta a sí mismo. Ese es el hierro del carácter. Poder soportar la incomodidad de no decir nada y aún así dominar la situación. En la seducción, el silencio es más seductor que cualquier frase ensayada. La mayoría de hombres creen que conquistarán por la cantidad de cosas que digan, pero las mujeres recuerdan al que supo callar en el momento correcto, al que las dejó intrigadas, al que no mostró desesperación, llenando cada segundo. El silencio revela control, y el control es lo más atractivo que un hombre puede mostrar. En la persuasión ocurre lo mismo. El que habla sin parar suena como vendedor barato. El que sabe cuándo callar se convierte en autoridad. El silencio es poder porque pone al otro a trabajar. El que escucha sin ansiedad hace que el otro revele más de lo que quería. Y en esa revelación está el dominio. Robert Hare lo llamaría la trampa del vacío. La mayoría de personas no soportan el vacío de silencio y se apresuran a llenarlo con verdades que no planeaban mostrar. El hombre que domina ese espacio sabe cómo obtener información, cómo desenmascarar, cómo desarmar sin mover un dedo. No hay necesidad de gritar ni de discutir. Basta con callar y dejar que el otro se exponga. Esa es la espada invisible que corta sin levantarla. 7. El destino del invulnerable. El invulnerable no nace, se forja. Y su destino no es el de la mayoría.
La mayoría de hombres vive con la piel abierta, sangrando por cualquier rechazo, arrastrándose por cualquier crítica, quebrándose ante cualquier abandono. El invulnerable aprende que el dolor no desaparece, pero se convierte en armadura. El invulnerable no es el que no siente, es el que siente, y aún así, no se derrumba. El débil cree que invulnerable significa frío, sin emociones, vacío, pero se equivoca. El invulnerable siente más que nadie, pero no le entrega a nadie el poder de destruirlo. Ahí está la diferencia que separa a los hombres que se doblan de los que dejan legado. El destino del invulnerable es ser odiado, porque su existencia es un recordatorio brutal de la impotencia de los demás. El débil necesita que todos estén rotos para no sentirse solo, y cuando aparece un hombre que no se deja manipular por halagos ni por amenazas, se convierte en enemigo del sistema emocional en el que vive la mayoría. El invulnerable camina entre multitudes, pero no pertenece a ninguna. Puede amar, pero nunca se arrastra. Puede perder, pero nunca se quiebra. Puede ser atacado, pero nunca se doblega. Y eso incomoda a todos los que viven esclavos de lo que otros piensan. Robert Greene lo explicaría como la culminación de una estrategia. Ser invulnerable es ser intocable. No porque no te alcancen, sino porque no tienen dónde herirte. El que no necesita aprobación no puede ser chantajeado. El que no teme a la soledad no puede ser manipulado con amenazas de abandono. El que no se derrumba por críticas no puede ser controlado por el odio ajeno. El invulnerable se convierte en un hombre imposible de gobernar, y ese es su destino. Caminar libre en un mundo donde todos son esclavos de la opinión pública. Robert Hare lo describiría como el terror de los manipuladores, porque el invulnerable no da material con el cual jugar. El psicópata necesita grietas para entrar, y el invulnerable no tiene grietas. Puede escuchar, puede observar, pero no entrega su centro. Y cuando un manipulador se encuentra con un invulnerable, se siente impotente, como un depredador frente a una presa que no sangra. Ese es el destino del invulnerable, ser la bestia que hace temblar a las bestias. Neil Strauss lo contaría en carne viva. El hombre que alguna vez fue esclavo del deseo, que buscó mujeres como anestesia, que vivió persiguiendo aprobación, un día descubre que nada de eso llena. Y entonces se rompe. Y de esa ruptura nace un hombre distinto, uno que ya no corre detrás de nadie, porque entendió que lo que lo hacía sufrir no era el rechazo, sino su propia necesidad. Ese hombre, al dejar de necesitar, se convierte en invulnerable, porque ahora ya no busca amor como droga, lo ofrece como elección. Y esa elección lo convierte en premio, no en mendigo. Mark Manson lo diría sin adornos. La vida va a golpearte, va a arrancarte lo que amas, va a hundirte en el fracaso, va a dejarte desnudo en la peor de tus noches. Y ahí tienes dos opciones: quedarte llorando como un niño, o levantarte y aceptar que nadie va a salvarte. El invulnerable es el que eligió levantarse tantas veces que dejó de temer a la caída. Ese es su destino: caminar con cicatrices visibles y aún así mantener la cabeza erguida. El invulnerable no busca gloria fácil, no necesita demostrar nada a nadie. Su silencio pesa, su mirada corta, su sola presencia cambia la atmósfera. No necesita hablar demasiado porque aprendió que las palabras sobran cuando la realidad grita. Su destino no es encajar, su destino es sobresalir. No vive para ser amado, vive para ser recordado. Y aunque lo odien, aunque lo señalen, aunque intenten destruirlo, siempre queda de pie. Si llegaste hasta aquí, es porque sabes que tu camino no es común. La mayoría de los hombres se conforman.
Pero tú no estás aquí para conformarte, sino para dominar. Si quieres seguir revelando trucos de manipulación, persuasión y seducción que casi nadie conoce, entra ahora a nuestra lista exclusiva. Audiolibros de Seducción Prohibidos. Ahí está el contenido que no se dice en público, lo que separa a los hombres que mandan de los que obedecen. No olvides suscribirte, porque aquí no venimos a agradar, venimos a ganar.